Pues muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, según la hora que estén vosotros. Nosotros somos de Elemento, me llamo Dayan, estamos aquí en Cuiabá, en Brasil, en la Universidad Federal de Mato Grosso, y os quisiera dar la bienvenida a este tercer webinar. Es un webinar muy especial porque hoy tenemos el honor de tener a María Méndez Santos con nosotros. De verdad me hace especial ilusión, yo conozco a María hace 10 años que nos hemos conocido, porque nos conocimos en 2015 en el ACL, no sé si te acuerdas, María, ahí en Granada. Sí, hace 10 años ya. Y Es nada, nuestro para mí es un aniversario. honor. Sí, es nuestro aniversario además, porque la ACL es esta semana. Es verdad, es nuestro aniversario. Pues sí. Y nada, yo cuando la conocí, pues de verdad me quedé impactada por la persona maravillosa que es, la investigadora increíble, profesora, es una de las personas más empáticas e inteligentes que conozco y de verdad estoy súper contenta porque es un gran honor contar con ella en este tercer webinar. Así que yo espero que disfrutéis muchísimo. Su libro es maravilloso. No me gusta cómo hablas, o más bien no me gustas tú. De verdad, lo hemos pasado súper bien haciendo la lectura de este libro. Así que es un honor de verdad, María. Muchísimas gracias por haber aceptado. Yo sé que estás con mucho trabajo y además en los últimos días laborables, entonces muchísimas gracias por haber aceptado. Nosotros no tenemos palabras para agradecerte. De hecho, para agradecerte, tienes que venir a Brasil y quedarte aquí con nosotras una temporada y nosotros pues te vamos a animar y consentir todo lo que quieras porque de verdad, muchas gracias. Me voy a tener que sacrificar y aceptar la invitación. Por favor, tú sacrificate, que bueno, tú tienes todo garantizado. Comida, bebida, techo y bueno, a unas niñas que están enamoradas de ti, de verdad, de tu trabajo, de todo lo que haces. Muchísimas gracias, de corazón te lo agradecemos. Y bueno, pues antes de que empecemos a charlar, Gaby nos va a presentar un poco sobre la biodata de María. ¿Quién es María? Para que la conozcáis un poquito mejor. Pero bueno, ya os digo que María nunca defrauda, así que podéis tener unas expectativas muy altas. Bueno, Gaby, pues cuéntanos, ¿quién es María Méndez Santos? Sí, sí. Hoy tenemos una invitada muy especial, sí, que es una de las autoras más importantes del ámbito de L a nivel mundial, María Méndez Santos. María es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Lengua Española por la Universidad de Vigo. Ha participado en proyectos de investigación en la Universidad del Sur de California, en la Universidad de Vigo y en la UA. Actualmente forma parte del proyecto Standard de la doctora Carla Amorós, de la Universidad de Salamanca. Es profesora de él desde 2005. Su perfil internacional se completa con estancias de docencia e investigación en Rumanía, Ucrania y Japón. Además, ha sido profesora invitada en Irán, Lituania, Uzbekistán, Malasia, Austria, Isla Reunión y Tailandia. Ha sido profesora ayudante y contratada doctora en la Universidad de Alicante hasta 2023. Forma parte del grupo de investigación de adquisición y enseñanza de lenguas adicionales de la Universidad de Alicante. En total, ha impartido más de 80 conferencias por invitación en diferentes universidades del mundo y ha publicado más de 70 trabajos entre libros, capítulos de libros y artículos. No sé si hay algo que no hay mencionado que merezca la pena recordar María. Sé que ahora mismo estas es muchos proyectos y publicaciones maravillosas que serán publicadas en los próximos meses. De hecho, esta semana María ha publicado un libro maravilloso, que es el libro de 100 voces de las mujeres, que de verdad es una maravilla. Así que, bueno, no sé si quieres añadir algo más, María, porque de verdad nosotros hemos reducido lo que se pudo de la biodata, pero es que tienes una trayectoria estelar, vamos. Más que suficiente, solo una matización, no es la Universidad de California, ojalá, era la de Santiago de Compostela, ojalá fuera la de California porque suena como mucho mejor. No, que va, si la de Santiago de Compostela también es lujo puro. Bueno, pero Bueno, California tiene así como más, no sé, playa.
Más California Girls, en plan Katy Perry, claro, ¿no? Claro. Bueno, María, pues su trayectoria realmente es una inspiración para todas, para todos y para todes, porque María es un referente en docencia, publicaciones, proyectos, y ella es una auténtica diva intelectual. Ella es la verdadera diva intelectual. Y yo no sé cómo le puede gestionar tantas cosas, de verdad, algún día ya nos contará. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy entrevistamos a María Méndez, que nos va a hablar de, yo iba a decir su último libro, pero es mentira, de uno de sus libros que salió a la luz este año, que es No me gusta cómo hablas, o más bien, No me gustas tú. Muchas gracias, María, de verdad. Bueno, pues las chicas de Elemento, las elementales, tras la lectura de tu libro, pues han formulado muchas preguntas de cosas que nos llamaron la atención. La lectura ha sido súper placentera, de verdad. Es un libro que lo lees en una tarde porque quieres saber cada vez más y más y más y más y más. Y además nos encantó que era como muy interactivo porque puedes acceder a las entrevistas, puedes ver los artículos, entonces realmente es un libro sumamente interesante. Y yo creo que para empezar, ¿no? Y romper un poco el hielo, nos gustaría saber de dónde surge esta idea de escribir ya desde una perspectiva más sociolingüística, ¿no? Porque las publicaciones anteriores que conocíamos tuyas, sobre todo el libro de 100 preguntas para ser un profesor de español, que todos los que están aquí conocen porque lo trabajamos en clase. ¿Cómo surgió, María, esta inspiración? Y en el libro comentas, ¿no? Que estuviste durante muchos años documentándote y buscando, pues, realmente materiales que pudieran respaldar esta nueva línea de investigación, que no sé si es nueva o si ya la llevabas ahí cocinando durante mucho tiempo, pero ¿cómo surgió el interés hacia este tema? ¿Ha sido una situación personal, algo que te has fijado como profesora? Pues cuéntanos, ¿cómo surge este libro? Pues primero de todo, gracias a todas, chicas, y gracias por leer mis trabajos y encima por leerlos con tanto cariño. Así que vaya esto por delante. Y la verdad es que el tema de la sociolingüística siempre me ha interesado. He leído siempre mucho sobre ese tema. Quizás no era sobre el que podía investigar más, porque claro, también hay que tener la situación, los recursos, el tiempo y demás. Pero sí que es verdad que en los últimos años, antes del libro, ya había publicado varios artículos sobre discriminación, sobre el factor género, etcétera y demás. Y en la UA, en la Universidad de Alicante, donde estuve trabajando 5 años, allí daba clases de sociolingüística. Entonces fue como el momento, ¿no? Porque tenía que preparar materiales nuevos para mis estudiantes y quería llevarles todos los días algo nuevo, algún tema chulo, una noticia, algo, ¿no? Entonces como que ese momento de coincidencia entre el interés y la docencia hizo que pues actualizara muchas lecturas, buscase muchos, como te digo, ejemplos, porque siempre quería llevarles cosas que estaban pasando en ese momento, en esos días, para que pudieran comprender mejor las teorías. Entonces, digamos que fue una confluencia entre interés y un momento adecuado, que fue el que estaba dando clases de sociolingüística durante muchos años. Había guardado cosas que me interesaba, había investigado y justo con esas clases, digamos, como que tomé la decisión de sentarme a escribir esto, porque también te voy a decir una cosa, porque estaba enfadada. Estaba enfadada con todos los discursos que hay, especialmente desde hace unos años para aquí, muy fascistas, muy racistas, muy xenófobos, muy todo, y dije, me voy a cagar en todo. Y como soy académica, pues no lo puedo hacer en la tele porque yo no tengo, no sé, no tengo micrófono. Entonces, cada uno pues en su campo, ¿no? Digámoslo así, de lo que yo puedo hablar, porque yo no puedo dar una opinión informada y fundada sobre otros campos, pero el de la lingüística y sociolingüística sí. Entonces dije, voy a combinar mis conocimientos para hacer un libro que yo espero que se lo lea gente que probablemente quien quiera que se lo lea no se lo va a leer. Pero, o quien lo necesitaría no se lo va a leer. Pero la idea era esa, un poco surge así, ¿no? En ese momento de coincidencia de la vida y un tema de interés, y también la razón concreta es porque estaba enfadada y quería poner orden en todos estos temas que parece que, de hecho, no había ningún libro en español que organizase esto, ¿no? Entonces fue como, igual hay que ponerle orden y páginas y nombre a todas estas cosas para que realmente tengan un poquito más de impacto, porque una vez que le pones nombre, explicas las cosas, das datos, organizas, la gente lo entiende mejor. Entonces, esa fue la idea. ¿Y cuál ha sido la repercusión de tu libro? ¿Era la que te esperabas?
¿Te imaginabas cuando lo publicaste que tanta gente tendría interés en saber más, en comprender, en identificar? Porque yo creo que todos somos conscientes, ¿no? Que realmente existe mucho, mucho prejuicio lingüístico y en todas partes y en todos países. Pero yo creo que al no tener un libro publicado, una experta en el tema que te lo explica de manera tan didáctica y tan clara, es como si fuera algo menor. Y yo creo que tu libro realmente nos hizo conscientes de que no es algo pequeño y que es algo realmente serio y que tendríamos que ocuparnos de nuestra vida y dejar de estar ocupándonos de la vida de los demás, de cómo hablan, de cómo escriben, de cómo se expresan. Entonces, cuéntanos un poquito de la repercusión de este libro, que bueno, lo has publicado hace cuántos meses, es muy reciente. Pues ahora 1 año. Un año ya. Cuéntanos, tras el cumpleaños del libro, ¿cómo te sientes como autora con todas estas energías que tenías cuando redactabas este libro? ¿Cómo te sientes ahora, después Pues de un año? obviamente pensaba que no se lo iba a leer nadie, porque es verdad que la ¿En serio? lingüística, a ver, ¿quién se lee un libro de lingüística? Vamos a ver, o sea, seamos serios. Somos 4 gatos y 4 frikis. Y sinceramente pensaba que no iba a tener mayor interés y demás. Estoy sorprendida para bien, porque es verdad que tuvo mucha repercusión en medios de comunicación, en radios, prensa, en España, obviamente, ¿no? Televisión, incluso. Curiosamente estoy sorprendida porque pensaba que no se iban a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, por esa parte, muy contenta. Luego os cuento que el otro día envié la 3ª edición, revisada y ampliada. ¡Wow! Que Enhorabuena, de verdad. salió, la 2ª edición salió casi 6-7 meses después y se han vendido tantos ejemplares que, por eso digo que no me lo esperaba para nada, porque ¿quién se piensa que se va a ver una 3ª edición de un libro de lingüística? Pues no me lo esperaba. Y hace como un mes mandé las correcciones, va a salir la 3ª edición más amplia, con unas 20 páginas más o menos, porque claro, cuando le envié era como, bueno, recorta aquí estas cosas, ¿no? De los libros, las páginas y demás. Y ahora ya, pues como que he tenido un poquito más de espacio para poder ampliar cosas y también actualizar, cambiar vídeos. El problema de hacerlo tan interactivo, como decías tú, es que siempre aparece una noticia nueva mucho mejor. O pasa algo como que Trump, yo qué sé, declara el inglés en la lengua oficial. Cosas que consolidan pensamientos y que creo que es importante en esa labor de la que estamos hablando, en esa labor crítica, que los ejemplos sean lo más frescos posible, dentro de que es imposible, ¿no? Porque un libro, en cuanto lo imprimes, bueno, antes de imprimirlo ya está obsoleto, ¿no? El día que mande las últimas pruebas, ese día ya está viejo, pero bueno, por lo menos que fuese lo más actual dentro de lo posible, ¿no? Entonces, estoy contenta, estoy sorprendida y es verdad que como me preguntabas tú por la repercusión por los medios, ha habido mucha y estoy muy sorprendida también con la acogida para bien en las universidades, incluso en institutos. El otoño pasado debí dar, no sé, 20 conferencias o algo así en universidades de, yo qué sé, en Euskadi, en Aragón, en Cataluña, en Madrid, en varios lugares de la Castilla y La Mancha y León, en Andalucía, también en Lituania. Quiero decir, estoy muy sorprendida porque es verdad que incluso en Lleida lo hice para institutos de secundaria y vinieron como 350 chavales, que me pareció una barbaridad. ¿Sabes? Dije, yo, esto debe ser lo que siente una rockstar cuando vea, porque Clay, ¿tú quién viene? O sea, ¿cómo van a venir 350 personas a escuchar hablar de lingüística? Me pareció una locura. Lo mejor de esta actividad con los chicos es que al terminar les di unos post-its, luego si queréis os los enseño, y eso que decías tú, lo que me pareció importante del libro, igual que el de Voces de Mujeres que mencionabas antes, es la idea de dar visión de conjunto. Que esas cosas que a veces pasan y parecen una anécdota, no lo son. Son un reflejo de una situación estructural, de una situación persistente. Y cuando tú piensas que es algo anecdótico, la gente no tiene empatía contigo porque piensa que es un caso aislado. Y dice, esto es un idiota, pero es que no es eso. Hay muchas situaciones que se repiten
Y claro, pues las personas desde su privilegio no son capaces a veces de imaginarse hasta qué punto llegan las situaciones a suceder o a repetirse. En el de Voces de Mujeres la idea va por el factor género y demás. En este libro es pues amplio, ¿no? Pues inmigrante o persona racializada o pues mil razones, ¿no? Y creo que mi objetivo era ese, un poco sensibilizar sobre esas cosas, ¿no? Que parecía, como decías tú, que al estar dispersas no vemos la gravedad ni la importancia que tiene hablar de este tema. Yo espero que la gente que ha escuchado esas charlas o ha leído el libro lo vea de otra manera y se dé cuenta de que, pues hombre, hay que avanzar, ¿no? Obviamente hay cosas más dramáticas, obviamente, pero bueno, si queremos mejorar como sociedad, pues es un puntito más que poner, un puntito más que añadir en nuestro camino. Como decía con los chiquitos estos de secundaria, me sorprendió porque pensaba que no iban a entender muy bien o que no iban a conseguir empatizar y todo lo contrario. En los posits tenían que poner su opinión, sus preguntas o sus experiencias y os sorprendería que hay como, no sé, 100 y pico comentarios sobre experiencias que habían sufrido de me discriminan por mi nombre de inmigrante, que dices tú, ¿qué es un nombre de inmigrante? No lo sé. Concepto de nombre de inmigrante, ¿no? Es cosas así que tú ves que hay un racismo muy sutil en el que, aunque hayas nacido en España, por ejemplo, la gente sigue pensando que tú eres inmigrante por tu color de piel, por tu nombre o porque tus padres o por lo que sea. Es verdad que está el libro en francés de Philippe Blanchet, de O Prejuicio Lingüístico de Baño en Brasil, que es otra obra de referencia. Esto iba un poquito más allá y hablábamos también de prejuicios, pero de algo que va más allá. De discriminación como tal, discriminación lingüística, no sé yo hasta qué punto hay una obra similar en otro idioma. Las hay relacionadas, hay obras hermanas, en inglés también hay una similar, pero digamos que abordando este tema solo, quizás es esta la primera, ¿no? Así que, bueno, enhorabuena, pionera en estudios de sociolingüística y yo creo que al final, aunque te centras bastante en la realidad de España, que es maravilloso porque quien nunca estuvo en España realmente no tiene idea de cómo es vivir en un país multilingüe, ¿no? Porque la gente extranjera tiene la percepción que España habla español y nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces yo creo que además de ser informativo, es un libro reflexivo y que yo creo que realmente era muy necesario, ¿vale? Y ojalá vengan más y más y más ediciones porque conociéndote, me imagino que ya estarás pensando en el siguiente. Pero bueno, vamos a hablar de más preguntas de las chicas. Amanda, pues te quería hacer algunas preguntas y bueno, vamos siguiendo. Cada una de las elementales pues te va a ir haciendo preguntas y tú vas contestando como te parezca más cómodo. Bueno, Amanda, pues cuéntanos, ¿qué te llamó la atención? Buenas tardes, yo me quedé encantada por el libro, me gustó mucho este tema porque ya había pasado por algunas cuestiones de prejuicio lingüístico, entonces fue muy importante para mí. Yo quería preguntar sobre el capítulo 1, que hablas que la lengua es nuestra identidad. Entonces, como hablantes extranjeras que somos, ¿crees que es posible mantener nuestra identidad hablando otro idioma que no sea nuestra lengua materna? Gracias, Amanda, por la pregunta. Es súper interesante. Yo creo que sí que es posible y es necesario. Cuando estamos hablando de hablar una lengua, no a nivel me quiero tomar un café o irme de vacaciones 2 días. Estamos hablando de lo que implica hablar una lengua de manera más amplia, de la idea de ser bilingüe o algo similar a bilingüe. Creo que es muy importante que cuando tú te expreses en esa lengua te sientas bien. Por ejemplo, yo tengo un dominio alto de inglés, pero cuando hablo en inglés no me siento reflejada en mi identidad. Quizás soy mucho más yo misma en italiano que en inglés, porque el inglés que siempre he aprendido ha sido un inglés muy académico, muy de leer publicaciones y es lo que me falta un poco, ¿no? Yo siempre insisto cuando doy clases de L, el otro día estaba con mis estudiantes y les decía, es muy importante que entendáis la diferencia de registros, vulgar, informal, formal, pero también qué voz queréis tener.
Es decir, ¿cómo queréis sonar? Había una alumna, se llamaba Rose, que sus amigas eran súper pijas, ¿no? Eran muy, 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 muy... ¿cómo se dice en Brasil? Me acuerdo que había una palabra, ya no me acuerdo. ¿Cómo se llamaban estos que tienen un nombre? No me acuerdo, me acordaré de... ¿Patricinha? Creo que sí. ¿Patricinha? Y hay otro, luego me acordaré. Y entonces, claro, ella aprendió una palabra en clase que yo dije que esto es muy vulgar, esto solo lo vais a decir o lo vais a escuchar a gente joven en una tal. Y ella lo dijo delante de sus amigas, pero claro, no me había dicho que sus amigas eran pijas. Entonces, que se quedaron muy sorprendidas y que sus amigas le dijeron, eso solo lo dicen los chicos de las calles, no sé qué, conflictivas. Y yo pensando, no, yo lo digo, pero claro, estas chicas que son de clase alta tienen una percepción de que las personas que hablan así tienen una identidad. Entonces, a veces aprendemos la lengua escuchando series o música y no llegamos a entender qué puede decir esas palabras que decimos después de nosotras. Amanda, por ejemplo, yo cuando hablo en español hablo como una señora de 42 años porque digo cosas que digo yo que la gente joven ya no dice. Lo digo como una persona del norte de España, en particular de Galicia, porque yo además hablo gallego y tengo unas expresiones de mi región, incluso de mi ciudad. Lo digo también como mujer feminista, lo digo como mujer de izquierdas. Entonces yo uso palabras que me identifican. Si yo quisiera realmente expresar mi yo en otra lengua, necesitaría poder ser capaz de transmitir mis ideas de la forma en que yo me sienta mejor. Claro, eso es un nivel ya más fino, ¿no? Como más complicado de llegar, es algo que trabajamos poquísimo en las clases, porque siempre estamos con la competencia gramatical, léxica, no sé qué, no sé cuánto. Como mucho a veces, competencia cultural, un poquito de competencia pragmática, registro, pero la competencia sociolingüística que está en los marcos de referencia apenas se trabaja. Y eso es como, porque es difícil, son reflexiones que normalmente no nos da tiempo a hacer en clase por falta de tiempo. Yo entiendo que es complejo, pero es interesante. Entonces, si tú te sientes de una manera particular, o voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Si eres una persona trans en español, pues necesitas saber qué tipo de pronombre te interesa conocer o qué tipo de expresiones quieres evitar o qué tipos de insultos te tienen que ofender, ¿no? Entonces, es algo muy complejo. Aprender una lengua que no sea, como decía, para irse a tomar un café o 2 días de vacaciones, implica otro tipo de dimensión realmente identitaria y cultural que, claro, como a veces los cursos son para otra cosa, pues no se trabaja. Espero haber respondido bien la pregunta. Sí, claro que sí. Gracias. Gracias. Yo tengo otra pregunta. En el segundo capítulo tratas las variaciones y dialectos que se rechazan frente a variedades consideradas más prestigiosas. Nos llamó mucho la atención lo dialecto neutro, que, como bien señalas, no existe. Desde tu experiencia, ¿tienes alguna recomendación sobre cómo debemos enseñar una lengua con sus diversas variaciones de manera respetuosa? Pues has hecho 2 preguntas realmente. Lo que llaman variedad neutra, dialecto neutro, español neutro, lo que sea, obviamente no existe. Se lo han inventado, es una variedad más, como el estándar, tú te lo inventas muy bien, te sientas y dices, esto es lo neutro. Puede tener su utilidad. El problema es que tenemos que reflexionar sobre quién ha elegido qué es lo neutro, porque al final fijaos que muchas veces cuando doblan las películas de Estados Unidos ponen castellano, español, latino. Hombre, a ver, hay más mexicanos que españoles, igual yo qué sé, ¿no? Entonces, la cuestión no es que haya una variedad que la gente piense, que la gente va a entender mejor, que eso ya es cuestionable, sino por qué surge y con qué intención, porque ese es realmente el problema. Porque si a mí alguien me dice, no, vamos a hablar de la forma que más conscientemente podamos, neutra o más estándar o más panhispánicas, como le quieras llamar, porque cada uno lo justifica de una manera, para que me entiendan más fácilmente, si lo basas en un concepto de empatía, pues me parece hasta bien.
pero normalmente esa no es la cuestión, ¿no? Cuando hablo yo en español, a mí, por ejemplo, decir tomar en vez de coger me cuesta horrores, me cuesta muchísimo, ahí pierdo mi identidad, pero lo hago por respeto y por intentar que la gente no se asuste. O cuando hablo de usted en España, os voy a poner un ejemplo. El otro día, Dayan, estábamos en los tribunales de defensa de los trabajos de máster. Y ninguna de las personas del tribunal éramos capaces de hablar de usted más de 5 minutos. El usted se está perdiendo, ¿vale? Entonces, claro, como teníamos personas que eran candidatas, que eran de otros países y de otras variedades, intentábamos usar el usted para que no pensasen que estábamos siendo irrespetuosos o demasiado informales. Pero esas reflexiones hay que hacerlas, ¿no? Entonces, eso del español neutro es una cosa muy, muy inventada, ¿no? Y poniendo este ejemplo ya del tú, del usted, del vos, tú ya sabes que eso neutro no te es, ¿no? La cuestión es por qué surge y cómo se utiliza y con qué fines. Si fuera con un fin bonito, con un fin respetuoso, pues mira, yo qué sé, te lo puedo comprar. Yo en una conferencia puedo intentar evitar usar coger o lo que corresponda, ¿no? Pero normalmente esa no es la razón por la que surge, entonces es muy cuestionable. Y por la parte de cómo enseñarlo, creo que muchas veces hay profes que piensan que enseñar las variedades es difícil, complejo o que confunde a los alumnos porque se imaginan que van a estar enseñando las variedades como listas. Hoy vamos a explicar el español de Argentina. Eso no tiene sentido. Claro, hay que hacerlo de una forma mucho más integrada, sutil, poquito a poco, y no de repente un día plantarlo como si fuera un árbol. No es plantarlo todo de repente. Volviendo a la última clase que di la semana pasada, pues por ejemplo, era un nivel alto. También vamos a decir que quizás ahí es más fácil porque era un nivel un poco más alto. Pero entre los vídeos que vimos, había un vídeo que era de una persona que hablaba español, luego pusimos una canción de Karol G y luego había otro vídeo que era de una persona, creo recordar, si no me equivoco, colombiana. Esa es la forma de enseñar la variedad de una forma sensible. Y entonces, en el vídeo de la persona colombiana que hablaba sobre, quería practicar una cosa al subjuntivo, no me acuerdo ahora exactamente qué era, y entonces era, y a ti que te, no me acuerdo, era a ti que te molesta. ¿A ti qué cosas te molestan? Ponía a ti qué cosas te molestan y ponía tú entre paréntesis y un asterisco. Recuerda que en algunas zonas se usa el tú, a veces no significa informal, para recordarlo. Y también hacía debajo la pregunta que ponía a vos qué cosas os molestan, a usted qué cosas le molestan. Y rápidamente recordar, ¿sabes? Simplemente decir, acordaos de que hay personas que usan el tú, el vos, el usted. A mí me escucháis solo hablar de tú porque es lo que yo uso, pero acordaos de que hay otras formas. Es mucho más sensible hacerlo así rápido, en un minutito, un comentario, poquito a poco, que no, claro, de repente un día plantar todos los tipos de pronombres, el voseo chileno, el voseo argentino, porque no tiene sentido. Podemos ir introduciendo poquito a poco las cosas y sensibilizar y que haya actividades didácticas, pues con un vídeo. Fijaos, este voseo suena igual que el voseo argentino. Y todos digan, no, este es un poco diferente. Vale, este es el chileno, simplemente. Ya está. La pregunta no tiene por qué ser sobre la gramática del voseo chileno, simplemente que tengan esa sensibilidad de saber que es diferente. Y poquito a poco poder explicar algún vocabulario o alguna frase, pero de una forma mucho más integrada y menos bruta de lo que pensamos a veces. Porque claro, cuando la gente dice, es que los vas a confundir, y yo, hombre, claro, si le sueltas en A1 500 palabras listas y así se dice aquí, no tiene sentido ninguno. Creo que tiene que ser algo mucho más holístico, global y que quizás no hemos llegado allí porque nos falta formación y nos falta información. De hecho, Dayan, otro spoiler, estoy dirigiendo una colección de libros con unas colegas de Hispanoamérica y va a ser sobre la enseñanza de las variedades. Y con ejercicios y con explicaciones. Sí, wow. Ya hemos terminado México, Costa Rica está a punto de estar terminado, tengo que revisar estos días cuando termine de trabajar Argentina, Colombia y Perú están ahí en camino y va a ser una colección, queremos que sean libros muy breves, muy baratitos de comprar. La idea es que incluso el PDF lo vendan online porque es una editorial, pero claro, a ver, no es una ONG, pero que todo lo que estamos insistiendo, que todo lo barato que pueda ser para que se pueda utilizar, aunque no sea un gran libro ebook, ¿sabes? Aunque solo sea un PDF un poquito pobre, pero mejor eso que nada, ¿no? Entonces, explicado con mucho cariño. España no es la referencia de nada, no es como en Argentina se dice así, en España está prohibido decir en España se dice. Está prohibido, no le aparece en ningún libro.
porque queremos borrar, de hecho, el prólogo, claro, la idea surgió, yo la preparé, el esquema y tal, soy editora y coordinadora, y me decía una profesora, el prólogo es un poco crítico, yo un poco no, mucho, pero es que de ahí surge la idea, ¿no? Entonces, pues eso, hay que trabajar en estos prejuicios, ¿no? Es decir, es que enseñar las variedades a los alumnos les confunde, no es verdad. Si lo haces mal, sí, claro, pero le confunde cualquier cosa que le expliques mal. Eso y cualquier otra cosa que le expliques mal. El subjuntivo se explica fatal y a la gente no le veo llorar por las esquinas diciendo, ay, es que les confunde. No, el subjuntivo les encanta enseñarlo y eso que lo enseñan fatal, ¿no? Pues nada, cuando salga a la luz, por favor, comparte con nosotras la información que seguramente nos interesa. ¿Vale? Bueno, pues ahora, no sé si Amanda está contenta, yo creo que está perfecta la respuesta de María, ¿no? Creo que nos ha dado como muchas ideas de cómo se puede trabajar, pero es la máxima que tenemos que defender, que menos siempre es más. Y sobre todo cuando somos profesores, es decir, que tampoco hay que buscar las 5 patas al gato. A veces, pues, un contenido bien explicado, más sencillo, cuando surge la necesidad comunicativa dentro de un contexto, tiene más sentido que estar trabajando listados de palabras. Y lo que siempre hablamos, ¿no? Que al final es la variedad dialectal del profesor. Y en vuestro caso, una variedad dialectal que es construida poco a poco a partir de vuestras experiencias de aprendizaje como hablantes del español como lengua extranjera. Es lo que siempre os digo. Entonces, por ejemplo, cuando alguien me pregunta, pero tú, ¿qué acento del español le enseña? Yo siempre digo, yo enseño el acento de Dayan, mujer brasileña, que vivió en diferentes países, que estuve en diferentes lugares, pues yo soy la combinación de todo esto. Es decir, yo no puedo decir, pues yo enseño español de no sé dónde, porque es mentira. Pero tú ni nadie. Esto es muy importante, que yo por ser nativa no tengo un español ni estándar, ni tengo una variedad del español única. Eso es mentira, porque yo tengo mis experiencias como mí misma y yo hablo de una forma que no habla mi vecina de al lado. Entonces, esa idea por eso es muy importante pensar que las lenguas no existen. Lo único que existe son las personas que hablan variedades. Y cada persona construye su forma de hablar. Por eso, obviamente, yo cuando enseño el español que yo conozco. Y creo que es importante porque yo a veces digo palabras y hay otras personas españolas que no me conocen. Entonces, siempre nos imaginamos al nativo como algo estándar, homogéneo y que todos los españoles hablan igual. Eso es imposible, no existe. Se podrá parecer más lo que dicen a lo que se podrá decir un argentino, lógicamente. Pero no existe esa idea de que como profesor no nativo, el profesor nativo, el mitificar al profesor nativo es una forma de clasismo, ¿no? En el que, pues, por ejemplo, en la enseñanza de inglés, pues es un negocio al final y pues paga más dinero a los profesores nativos de inglés, que da igual si son buenos profesores o no, si están formados o no, pero si son nativos parece que ya tienen el poder mágico y no nada más lejos de la realidad. Entonces lo has explicado muy bien, Dayan, tú explicas tu variedad y lo que decíamos antes, ¿no? El que las variedades vayan con cariño, porque poquito a poco, si tú tienes este compromiso como profe, eres capaz de enseñarlo poquito a poco sin hacer 400 listas. Pero porque tú ya has planificado cuándo va a salir y cuándo es relevante mencionar eso. Y que si de repente en un audio suena o aparece la palabra carro, digas, oye, ¿alguien se acuerda de cómo se decía carro en otras zonas? Que no todo el mundo dice carro. ¿Cómo era? Un punto para que me diga máquina, auto, coche. Venga, correcto, chao. Y lo haces de una forma contextualizada, pero esto vale para las variaciones y para cualquier enseñanza. Cualquier lista de palabras, de estructuras que no tenga un sentido bien armonizado, bien cocinado, al final es artificial, ¿no? Sí, yo creo que estamos todas muy de acuerdo y el camino es este, ¿no? Es decir, vamos a ser coherentes con la realidad y vamos a dar lo que la gente necesite en aquel momento, ¿no? Sí. Y Mira, adelante, como los de Alicante. Pone Amanda que hay un prejuicio sobre las variedades latinas y esto es difícil para vosotras como profesionales. Y tanto, porque además por eso es importante hablar de todos estos temas. Hay gente que todavía sigue pensando que si una persona estudia español en España va a ser mejor profesor. Es una tontería, porque además, si tú vas a estudiar español en Brasil, las variedades que te interesan conocer son las que tienes al lado, no la española, que simplemente
estadística, es más probable que te encuentres un argentino que no a un gallego, ¿no? Entonces, es importante que haya esta discusión social también en el ámbito profesional, ¿no? Uno de los trabajos que hicimos, que os dije previos al libro, sobre discriminación era sobre discriminación de profesorado de idiomas, ¿no? Se discrimina a los no nativos porque siempre se piensa que son imperfectos, esto es una tontería, porque, claro, ¿qué nativos se imaginan? Porque imagino que cuando piensan en los nativos no piensan en las personas que no tienen estudios, ni en las personas de clases bajas, ni en las personas X, ¿no? Porque fijaos que la idea mitifica del nativo es un nativo muy particular, ¿no? Entonces es verdad que es un ejercicio que en la profesión tenemos que hacer. Pues sí, muchas gracias María, de verdad estamos todas de acuerdo. Bueno, ahora vamos con preguntas de la banda, que va a cambiar un poquito la dirección de nuestra charla, pero yo creo que son temas sumamente interesantes. Así que la banda, cuando tú quieras. Buenas tardes. Yo tengo dos preguntas, en especial sobre los capítulos 11 y 12. En el libro usted menciona que el acento de una persona puede influir en oportunidades laborales o de vivienda. ¿Qué papel deberían tener las instituciones para evitar este tipo de prejuicio lingüístico? Pues mira, justo lo que estábamos hablando, una de las cuestiones de la discriminación por tu acento o tu variedad es en la profesión de profesores de idiomas, pero también pasa, por ejemplo, cuando vas a alquilar un piso, que es otro de los trabajos de investigación que hice antes del libro, ¿no? Si tú suenas a inmigrante, sea lo que sea eso en la cabeza de la gente, y además a inmigrante pobre en particular, porque claro, los inmigrantes ricos ya sabemos que no les molestan, ¿no? Les molesta a la gente que viene en patera, en estos barcos que vienen de África a España, pero no les molesta a los ingleses borrachos que vienen en avión a liar la parda y a pelearse ahí en la Costa del Sol, ¿no? Entonces, esas discriminaciones se ven reflejadas en cuando tú llamas para alquilar, si suenas a angloparlante probablemente tengas menos problemas que si suenas a lo que ellos consideren inmigrante pobre. Entonces, en el alquiler es sistemático y esta investigación de discriminación al alquiler se ha hecho en muchos países. En todos los países, quienes tienen una forma de hablar que socialmente se considera de gente pobre o indeseable por alguna razón, son las personas que tienen más problemas para alquilar. Da igual que tengan un trabajo, que sean legales, porque la primera reacción es de rechazo. Eso pasa también con el trabajo. Cuando ven tu currículum, si ven tu nombre y tu nombre es un nombre dado, probablemente tengan una reacción peor, ¿no? En España, pues, pasa mucho con nombres que se consideran, repito, lo que sea que consideren, árabes o musulmanes. Entonces, claro, esas discriminaciones son dentro de nuestro marco mental, ¿no? de la historia de España. En Brasil serán otros, pero que esto existe así y es un problema para tu trabajo y es un problema para tu desarrollo vital, etcétera. Entonces, existen muchos estudios en diferentes países y claro, pues al final es un problema que tu forma de hablar condicione tu vida, porque no la has elegido y no dice nada de ti. Tú puedes ser buenísima persona y tener como nombre Mohamed, que decir, qué estupidez es que no lo sea, ¿no? Entonces, hay muchos prejuicios sociales escondidos ahí. Bueno, creo que total, todos estamos de acuerdo y creo que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos sufrido en algún momento este tipo de perjuicio, ¿no? Por el nombre que tenemos, por el apellido, por dónde venimos, por lo que queremos, por ser mujeres, ¿no? Creo que, Llevamos bueno, y el Estado. Bueno, la banda tiene una otra pregunta súper interesante que es hablando un poco de las voces agudas. Nos llamó mucho la atención esta parte del libro. Así que cuando quieres, la banda. Sí, sí. En el capítulo 12, usted trata de cómo el lenguaje puede reforzar estereotipos de género, como la expectativa de que las mujeres tengan voces más agudas. ¿Crees que los medios de comunicación tienen alguna responsabilidad en perpetuar estos estereotipos? Los medios de comunicación y todo el mundo. Fíjate que cuando una mujer... Bueno, hay esta idea de lo que es una... mira, me acuerdo de un ejemplo ahora buenísimo. En junio estuve en China y escuché una canción que me pareció como muy melodiosa y demás, me pareció un poco aburrida, pero eso es anecdótico. La cuestión es que la voz me sonaba tremendamente femenina. Si a mí me preguntas quién canta,
yo hubiera dicho una mujer, pero era un hombre. Entonces, incluso la feminidad o cómo se canta o qué se espera de las voces cambia culturalmente. Por ejemplo, cuando yo vivía en Japón, a mí me decían que yo hablaba de una forma muy masculina, porque no hablaba dudando, porque no pedía perdón por existir ni por respirar, porque tenía una voz muy grave. Entonces, claro, el cómo la idea patriarcal de la feminidad se refleja depende también del contexto. En el caso de nuestra cultura en España, de la cultura de Estados Unidos, de donde se han hecho estos estudios, hay una idea sobre cómo son las voces femeninas, que son más agudas. Y muchas veces cuando una mujer tiene una voz muy grave, la gente se sorprende que parece un hombre, ¿no? O si la tiene especialmente aguda, que también desagrada. Entonces es como que nada está bien, ¿no? Siempre está todo mal. Y, por ejemplo, una mujer que tiene una forma de comunicarse muy asertiva, poco dudosa o con las ideas claras, a veces es criticada, tachada de autoritaria. Y si lo dice un hombre, es como, qué hombre, con qué carácter, qué líder, ¿no? Entonces, todo el mundo hace ese tipo de comentarios, se escucha en los medios de comunicación y nosotros también lo hacemos, porque a veces yo creo que si escuchas a una persona que habla así, con una voz así, igual dices, uff, ¿no? Imaginaos que entra una profesora por clase y de repente se dice, buenos días, vamos a dar la clase, no sé qué. Y dices, a los 5 minutos hay un comentario, me lo ha puesto, me va a dar dolor de cabeza. Y es así. Y es injusto, pero es verdad que hay unos tonos que socialmente nos desagradan. La cuestión es que tenemos que intentar hacer este ejercicio de autocrítica de si es porque nos desagrada o nos desagrada porque hay algo más oculto, ¿no? Pero bueno, esto pasa también con las voces de los GPS, o de los asistentes, que hay gente que le molesta que sea una variedad X de hablar. Es decir, hay muchas personas que dicen, no voy a ver esta serie, en España, hay gente que dice, no voy a ver esta serie porque el doblaje es latino y me pone nervioso. Y dices tú, hostia, cuidado. O sea, yo entiendo que la gente no lo dice con consciencia de lo que dice y entiendo que no lo dicen por mal, pero creo que nos falta mucho trabajo en entender que decir esta forma de hablar me pone nervioso oculta pues que hemos tenido una educación muy racista, muy clasista, muy xenófoba, que hemos tenido muy pocos modelos de lengua. Hay mucho que trabajar, ¿no? Y nos tenemos que analizar, y es difícil porque ya tenemos que analizarnos con 400 cosas y esta es una más. Pero bueno, en teoría estamos intentando ser mejores personas, así que pues, en el camino, ¿no? Pues sí. Bueno, Casey también tiene preguntas que hacer, así que vamos a ver qué nos trae Casey al plato. ¿Dónde está? Que estaba aquí habría desaparecido. La internet. Creo que tendrás que apagar eso. Es que Casey está muy preparada. Está con el ordenador, está con el móvil por si pasa cualquier cosa. Hola, ¿me escuchan? Sí, guapa, perfecto. Yo estoy con muchas cosas aquí porque estoy como registrando nuestro webinar. Bueno, mi pregunta es en relación a el capítulo 8, donde se nota una reflexión profunda sobre cómo el lenguaje moldea la identidad. ¿Tú crees que cambiar la forma de hablar, por ejemplo, para encajar o evitar juicios, puede llegar a afectar la autoestima o el sentido de pertenencia de una persona? Uy, qué pregunta más difícil, Casey. Yo creo que sí. Hay muchos testimonios, ¿no?, que se cuentan ahí de cómo hay personas que prefieren no decir cómo se llaman o evitan hablar. En uno de los posits que os decía de antes había una chica que decía, mi madre en el último trabajo que tuvo, nadie se aprendió su nombre. Ay, perdón. Porque decían que su nombre era muy difícil. Tú no puedes estar trabajando en una empresa y que nadie se aprenda tu nombre. Hay muchas personas, por ejemplo, chinas, que cuando llegan a España se cambian el nombre porque les hace ilusión, les hace gracia, ¿no? Y eso está bien, pero hay gente que se lo cambia porque la gente les mira raro, ¿no? Entonces, o que te digan todo el tiempo, ¡ay, qué bien hablas español!
y esa persona igual ha nacido aquí, ¿no? Pero como es una persona negra, pues la gente asume que no lo va a hablar bien. Entonces, claro, que todos los días de tu vida o te pregunten de dónde eres, ¿no? Porque el discurso también puede ser discriminatorio. Pero de verdad, ¿de dónde eres? Pero no, ¿dónde has nacido? Pero, ¿y tus padres? ¿Y cuál es tu nacionalidad? Que parece que tienes que sacar, no sé, la partida de nacimiento de tu tatarabuelo. Entonces, creo que cuando tú te enfrentas a esas gotas diarias durante toda tu vida, acabas teniendo una crisis de identidad, te acabas no sintiendo bien, lo dicen muchas personas adoptadas o migrantes que nunca se sienten muy del sitio o muy del otro, porque nunca son perfectos ejemplares culturales de eso. Y claro, eso no es un problema, el problema es que el resto de la sociedad somos muy limitados y no somos capaces de transmitir que la diversidad es buena, ¿no? Porque fíjate, hasta enseñar las variedades del español se percibe cuando tú, esto siempre lo hago, ¿no? Hago un taller sobre la enseñanza de variedades y lo primero que les pregunto es, voy a decir una frase y tenéis que terminar la frase sin pensar, o sea, antes de empezar nada, le digo yo, enseñar las variedades del español en clase es, y todo el mundo dice, difícil. Pero siempre, o sea, podéis hacer este juego con quien queráis. No siempre, vamos, en general, diría que el 99% de las veces la gente va a decir difícil. Porque seguimos teniendo en nuestra cabeza, estos son siglos de cultura y estructura social en la que lo diverso es malo, lo diferente es malo, es difícil, es complejo de manejar. Si tuviéramos un discurso público, político, que dijese viva la diversidad, qué bien las lenguas, si hubiese otra cosa, seríamos otro tipo de países. Yo no sé cómo está Brasil, pero en España estamos mucho mejor de lo que estuvimos, lógicamente, pero nos queda mucho camino para ser un país multicultural y multilingüe, pero de verdad, de manera que no sea solo multilingüe el gallego, el catalán, el vasco, ¿sabes? Porque al final yo soy plurilingüe, pero hay gente de Madrid que es monolingüe. Entonces hay mucho que gestionar, ¿no? Pero sí que toda tu vida te traten mal por tu forma de hablar, fíjate, pensando en las personas bilingües, ¿no? Hay muchas personas que hablan catalán, euskera o gallego y que constantemente escuchan que su lengua es de paletos, es de gente de pueblo, que hablan mal, que son ignorantes. Pues claro, que te lo repitan toda tu vida hace que al final la gente pues lo hable menos o tenga más vergüenza de hablar. Me acuerdo de un profesor de Murcia en una de estas charlas que di hace unos meses, que decía que él cuando iba a Madrid ya prefería no hablar. Que se veía otra persona en público, incluso en congresos de profesores, que prefería no hablar porque muchas veces le había pasado que le habían hecho comentarios, incluso intentando ser graciosos, ¿no? Como intentando, y que a él ya no se sentía bien. Madre mía, qué fuerte de verdad. Y qué vergüenza, ¿no? Totalmente. Pero es verdad que hay gente que sigue pensando que esos comentarios son simpáticos, ¿no? Yo qué sé. Bueno, Isa tiene una pregunta súper interesante sobre este tema que estamos tratando. No sé si estás por ahí, Isa. Sí, estoy aquí. Hola, buenas tardes, María. Yo tengo una pregunta sobre los fragmentos de noticias mostrando la violencia por cuenta del habla. ¿Piensas que es una cuestión de patriotismo disfrazado o va mucho más allá? Esto es una de las cosas por las que, Isabela, gracias por la pregunta, escribí el libro. Yo tengo una preocupación, no sé cómo es el discurso en Brasil, imagino que después del post-Bolsonaro pues ya es otra cosa, pero en España hay un partido muy fascista que el otro día dijo que quería expulsar de España a 8 millones de migrantes, daba igual si fueran legales o no. O sea, estamos copiando un discurso fascista igual que el de Trump, que luego la gente va a decir, ¡ay, qué sorpresa! Nadie se lo esperaba, y es mentira. Hay ese discurso racista, que luego, por ejemplo, el otro día pasó en un pueblo de Murcia. Es que Murcia, bueno, hay zonas muy tensionadas, pero no tensionadas porque haya inmigración, hay zonas tensionadas porque son pobres, hay zonas que son tensionadas porque nadie ha ido a invertir, a trabajar la multiculturalidad, a integrar, no se invierte en eso. Entonces luego surgen los conflictos. Pero no porque la inmigración sea necesariamente mala, ¿no? Sino porque no hemos sabido hacerlo bien. Cuando alguien llega aquí es como, es su problema integrarse.
Entonces, claro, si tú tienes esa actitud, está claro que algo no va a ir bien. Puede que haya posibilidades de que salga bien y hay tantas posibilidades de que salga mal. Y hace como eso, una semana o 2 semanas, hubo disturbios, hubo peleas, hubo, atención, que es que esto fue una cosa que hicieron los de ultraderecha en España, que le llamaron la caza del inmigrante, que salieron a pegar a gente, a organizarse equipos de fascistas para ir a pegar a gente inmigrante por la calle. Quiero decir que es que los discursos y las palabras no son para nada inocentes y muchas veces la gente cuando hay un comentario como que lo deja correr, lo deja pasar porque piensa que es una broma, anecdótico y no lo son. Y que lo diga un señor en su casa porque es la hora de comer y que como es el padre nadie le diga nada, pues yo qué sé. Pero claro, cuando lo dice un político, cuando tiene voz, cuando tiene una proyección pública, pues ahí hay un problema gravísimo y lo tenemos y lo estamos viendo y lo comentaba el otro día con Carles, Dayan, estamos súper preocupados. O sea, hay un crecimiento de estos discursos de odio que no se basan en ninguna realidad y que no sabemos qué hacer, porque claro, no hay manera de... quien está tan fanatizado no atiende a razones, da igual que le digas las estadísticas, hay ese sentimiento, ese estado de ánimo de la ultraderecha y demás, y es complejo. Y es un problema, Isabela, porque es verdad que ya, pues eso, o sea, con que haya un grupo de personas que piense que es divertido o apropiado hacer la caza del inmigrante, es que ya solo con eso ya te respondo a tu pregunta. Madre mía, yo creo que es tan triste y lo peor es que vemos esta realidad en muchos países del mundo actualmente, es decir, parece ser que no estamos avanzando, todo lo contrario, es decir, en pleno siglo XXI, pues nos damos cuenta de que ese discurso de odio, de que uno es mejor que el otro, vamos, que Hitler parece que no está tan lejos de aquí, la verdad es esta. Totalmente, y es muy triste porque pues quizás podíamos pensar que los derechos humanos que se firmaron, que ya todo el mundo tenía claro que hay cosas por las que no se puede pasar. Bueno, hay un genocidio ahora y tampoco es que esté la gente muy escandalizada. Así que creo que la estructura geopolítica o lo que sea quizás no ha avanzado tanto como algunos sectores sociales, porque yo creo que hay pues quizás algunas capas sociales, académicas o lo que sea, que igual sí que tienen otra perspectiva de cómo avanzar, pero en la mayoría de los países como que eso ha avanzado muy paralelo o incluso divergente a las tensiones políticas, ¿no? En España, de momento, virgencita, que me quede como estoy, que está mal, pero podría ser peor. Parece que vamos aguantando. Pero ojo, o sea, que después de la caza del inmigrante viene la caza del gay, luego viene la caza del negro, luego viene la caza del pobre y todo lo que le cuelga. Entonces es muy preocupante. Y hay gente que ya se siente incómoda y hay gente que ya, pues no en algunos sitios, ¿no? Pero también es verdad que se nota donde hay más votantes conservadores porque, por ejemplo, en Galicia Vox no tiene representación política. En Euskadi tampoco, igual porque somos comunidades bilingües y tenemos otro punto de hecho lo noto, yo cuando viajé a Murcia, las preguntas no eran las mismas que te hacían en Euskadi, en Cataluña, en Galicia. Hay una cultura muy diferente, o sea, la sensibilidad social es muy compleja y se nota un montón las circunstancias de cada región, ¿no? Es decir, la identidad de cada región, al fin y al cabo, ¿no? Es que se nota un montón. Sí. Bueno, pues ahora vamos avanzando, que tenemos nuestras 2 últimas preguntas, que bueno, ha pasado tan rápido esta hora que yo tengo la sensación que necesitaríamos 5 horas para estar con María. Sí, porque ha pasado súper rápido los temas muy interesantes que tendríamos para estar, qué sé yo. Igual que yo también me enrollo, intentaré dar respuestas más cortas. No, María, tú lo estás haciendo perfecto, porque realmente yo creo que todos los que estamos aquí, yo estoy boquiabierta. Porque es como, pero tú, ¿de qué camión caíste que no te has dado cuenta de todo lo que estaba pasando debajo de tus narices? Porque es literalmente eso, cuando una persona lee tu libro. Porque, por ejemplo, nosotros solo conocemos la discriminación por ser inmigrantes, por ser de diferentes regiones de Brasil, pero, por ejemplo, no conocemos la discriminación que tú puedes vivir dentro de tu mismo país por hablar otra lengua, otro dialecto. Es decir, nosotros conocemos las discriminaciones como más generalizadas y tu libro nos muestra que no, hay pormenores que son tan graves como los que nosotros pensábamos que no existían. Entonces es como,
¡wow! ¿Qué nos hemos perdido? ¿Qué ha pasado, no? Y bueno, pues ahora vamos con la señorita Gaby, que tiene cosas súper interesantes que preguntar, y después Ani. Vamos a ver cómo vamos a concluir esta interesante charla. Hola, buenas noches, María. Buenas noches. En el capítulo Ser de Pueblo o No Ser, usted critica la jerarquización entre la forma de hablar urbana y rural. ¿Cómo ve el papel de los medios de comunicación en la reproducción o en el combate a la desigualdad? Mira, fíjate, hoy por la tarde un amigo mío que es traductor y demás, compartía en su Instagram una noticia o sea, un texto que él había escrito en prensa, ¿no? Hablando de los medios de comunicación, y decía, qué bien que su forma de hablar, que es típica de una región de España, de Extremadura, como se parece mucho a la latina, a algunos fenómenos del puertorriqueños, como decir a mal, ¿no? Ese cambio de R por L, que siempre se ha asociado a lo peor de lo peor, a lo más ignorante en España, ahora ya no suena tan raro porque están en todas las canciones, ¿no? Y que la gente parece que se ha sensibilizado el oído y que ya como que lo comprenden más, ¿no? Entonces él puso compartió su noticia y le contestó en Twitter un señor que se llama Jesús Cordón, @Jesús8LAMP, y lo digo porque es un idiota, que pone El País por el periódico, siempre dando voz a los que les parece bien hablar como un analfabeto. Y es que aunque lo fuera, que no lo es, pero aunque lo fuera, ¿qué problema tienes tú con las personas analfabetas? ¿Que eres tú mejor que persona que esas personas? Pues igual eres tú más peor persona simplemente por... Es que es un clasismo, es un supremacismo, y que piensen que una persona que no tiene estudios es peor persona es de muy, muy, muy mala persona. Porque esa persona podrá tener estudios o no por 1000 razones, oportunidades o no. Y claro, que alguien piense que además identifica una forma de hablar con un nivel social, un nivel socioeducativo, es muy injusto y muy poco respetuoso con esa persona, que igual habla así por lo que sea. Y además que tu forma de hablar no dice tu nivel cultural. Tú puedes no tener estudios y haber leído muchísima literatura y ser cultísimo en otros campos. A mí me preguntas por música y soy una completa ignorante, pero eso no me hace peor persona. Entonces, esas jerarquizaciones existe el clasismo. Yo lo noto mucho y os voy a contar, yo soy de familia de clase media-baja. Yo soy la primera universitaria de mi familia. Entonces, lo noto mucho porque muchos profesores de universidad son hijos de gente que ya fue a la universidad, mis padres no fueron a la universidad, o incluso de profesores universitarios. Y yo en la universidad siempre me siento como esta gente me mira por encima del hombro, me mira como, ahora es profesor de universidad cualquiera, y mi forma de hablar es una forma de hablar muy de la calle. Quiero decir, yo cuando tengo que poner formal me pongo, pero yo para hablar del día a día, pues hablo como hablaría, pues normal, pues como habla la gente normal por la calle. ¿Qué queréis que os diga? Pues normal. Entonces el otro día me sorprendió un montón porque es verdad que había una profesora y dijo una frase y dijo, perdón por lo que acabo de decir. Y dije yo, madre mía, eso es lo más suave que podría decir yo. Y pide perdón por decir eso. Me llega a escuchar lo que diría yo en esa situación y le da un ataque al corazón a esta señora. Pero imaginaos, ¿no? Esa forma de hablar que para ella era como si hubiera dicho algo súper feo y yo estaba pensando, eso es lo que diría yo para ser fina. Entonces, claro, hay esa diferencia, ¿no? Y la gente se encarga de hacértelo notar y, claro, tú luego en esa situación puedes aceptarlo, ¿no? Que te miren por encima del hombro, pero yo he decidido empoderar lo que represento como elemento nuevo en la universidad y además les llevo la contraria de forma activa, consciente y con mala leche. Cuando, yo qué sé, hay una reunión súper importante, pues yo me pongo una chupa de cuero. Bueno, de cuero de plástico, que es lo que puedo pagar, pero bueno, quiero decir, pongo una de estas así, en vez de ir con un traje o unos tacones, pues no, me pongo no sé qué, para que haya diversidad, porque si no parece que solo puede ser profesor de universidad, gente de clase alta, blanca, conservadora y X, ¿no? Y no puede ser, porque eso no es técnicamente hablamos de la sociedad meritocrática y no es así.
no es para nada así. Quien tiene unos padres que tienen dinero tiene mejores oportunidades. Entonces, al principio tenía bastante agobio con ese tema, ¿no? Porque era como, tengo que fingir que soy una persona seria, ahora ya me da igual porque soy vieja y ya me da igual, ya no tengo que fingir, ya no quiero fingir y ya me da igual lo que piensen de mí. Pero es verdad que eso es complicado, ¿no? Que la gente piensa de ti cosas por cómo te vistes, por cómo hablas. Literalmente. Tú estabas hablando y yo me acordé que cuando empecé a trabajar en otra universidad, me han llamado a la dirección porque yo tenía que cambiar mi manera de vestir porque no parecía una profesora universitaria. Me han llamado. Me dijeron, es que te confundes con los alumnos. Tienes que venir siempre con la escarapela de profesora y tienes que cambiar un poco tu estilo, porque siempre con vaqueros y camiseta como que no. Me lo han dicho. Y yo, muchas gracias por el piropo. ¿Os parece que parezco una alumna? Pues yo encantada de la vida. Yo y ya voy a se cambiar mi sabe ropa. que por eso eres peor profesora. Seguramente tengan problemas con profesores que hacen peor sus clases o que no atienden a sus alumnos o que no contestan a sus emails a tiempo, pero eso no les preocupa. Les preocupa el que tú lleves. No, y yo pensando, con tantos problemas, realmente no tiene nada que hacer como para llamarme ahí, ¿no? Es decir, que tu universidad está perfecta, ¿no? Y más tras una pandemia, que estamos preocupados en estar vivos. Y que me lo hayan dicho fue como... Hombre, si vas en pijama, yo qué sé, pues bueno. No. Entiendo que te puedan decir algo, pero si no vas en pijama... Solo por ir en vaqueros y con camiseta. Y bueno, no llevar collares y bolsos caros de profesoras de universidad. Si me ven a mí entonces que yo llevo minifalda, se mueren. Pues seguramente te dirían, es que no puedes estar enseñando tanta piel y eso que era en la playa. Pero bueno, no voy a decir nada, no voy a decir nada. Y bueno, vamos entonces ahora a la última pregunta de la mano de Ani, que bueno, es un tema súper interesante también. Y bueno, a ver dónde está esta señorita que estaba por aquí, no sé dónde está ahora mismo. Buenas tardes a quien está en Brasil, buenas noches a María. Mi pregunta es referente al capítulo 3 y a mí me gustó mucho porque en nuestra ciudad de Cuiabá hay muchas personas que viven aquí de países vecinos y yo conozco algunas personas que sufrieron prejuicios lingüísticos en el ámbito de trabajo. Entonces, me gustaría saber, María, ¿qué estrategias o acciones usted recomienda para promover una mayor aceptación, respeto por la diversidad de acentos en nuestras comunidades, especialmente en este ámbito de trabajo? Voy a responder como una señora, porque lo que me dan ganas de contestar es otra cosa, pero no queda bien. Entonces, pues diría que hay que hacer muchas campañas de sensibilización, que hay que hacer reports, informes, conseguir que lo publiquen en los medios de comunicación, hacer pues difusión de testimonios de personas, que al final la gente entiende las cosas mejor cuando le escucha a una persona contar su sufrimiento para que empatice, porque tú le puedes mostrar un dato científico, pero vosotros ya sabéis que la gente cuando quiere creer algo, da igual que tú le digas que la Tierra no es plana, que les da igual los datos científicos. Entonces, hay que llegar por otros caminos, quizás pues eso, con campañas, con charlas en la calle, haciendo entrevistas etnográficas, recogiendo esos testimonios, quizás haciendo un programa de radio, un podcast o ponerlo en redes sociales, contarlo, hablar de este tema. Todo lo que se pueda, que se conozca lo máximo posible. Es que tampoco podemos hacer otra cosa. Si fuéramos personas con capacidad política o social, os diría otra cosa, pero no es nuestro caso, ¿no? Entonces, en nuestra pequeña, modesta medida, yo escribir un libro, cabrearme, decir todo lo que tengo que decir en la prensa, en mis clases y vosotras en lo vuestro. No vamos a cambiar el mundo, lamentablemente. Me gustaría ser más optimista, no lo soy. Pero creo que igual, pues con que algo hayamos hecho, aunque sea pequeñito, que haga que otra persona se sienta mejor. Por ejemplo, yo cuando salí de Lleida, después de hablar con todos esos estudiantes, que os digo, os voy a enseñar los posis un segundo, que los tengo guardados y solo con leer wow. veis que son
sea, había unas 300 personas. Solo con leer, por ejemplo, este estudiante puso: nunca volveré a discriminar a alguien por su forma de hablar, porque no quiero que me lo hagan a mí. Solo con que un estudiante de 15 años haya hecho esta reflexión, ya es la leche, porque normalmente lo ven de otra manera, ¿no? Y entonces aquí pues están contando sus experiencias. A los estudiantes de Lleida hablan una variedad del catalán, ¿no? Entonces dicen, cuando los de Lleida hablamos con la E y los de Barcelona se ríen de nosotros. Que les pasa mucho, que los de Barcelona se ríen del catalán de Lleida, ¿no? Entonces hay muchísimas sobre esa, ¿no? O cuando dicen, me da vergüenza hablar en inglés por lo que puedan decir mis compañeros. Ahora lo he entendido, no volveré a tener vergüenza. Pues cada uno en su nivel, ¿no? Pues unos por inmigrantes, otros por no nativos, otros nunca más me voy a acomplejar por hablar de pueblo y con palabras de mi pueblo. Ya solo con esto ya ha servido. No vamos a cambiar todo el mundo. Mira, nunca más me voy a acomplejar por mi acento dominicano. Yo qué sé, ¿sabes? Me da inseguridad mi inglés. Bueno, pues todas estas cosas. Cuando voy al pueblo, no sé qué, me llaman pijo. Nunca más me voy a avergonzar de que se me escape una palabra en catalán. Claro, porque luego mucha gente en España que tiene este odio, leería más, pero no hace falta. Yo creo que ya ha quedado un ejemplo. Por el catalán, por el gallego, estos que son nacionalistas españoles, pero les sobra la mitad de España. Cuando alguien mezcla una palabra de catalán, dicen que hablan mal español. Y que eso es porque que lo hablan mal y que como hablan en catalán eso es malo porque confunden. Y yo siempre digo, si se mezclaran con el inglés, nadie les diría nada, les diría que es súper guay. Pero como es con el catalán, pues es como porque son ignorantes. Y no es porque sean ignorantes, es porque son bilingües, no como tú que eres un monolingüe zoquete. Pero claro, esto hay que decirlo más en prensa. Y hay veces que cuando hago las entrevistas, Dayan, soy un poco bruta, pero soy un poco bruta a propósito porque, claro, hay que impactar de alguna manera y... Porque como no puedo pegar gente que está mal visto, pues digo esas frases. Pero a veces me da ganas de decirle, colleja, ¿sabes? De decirle, espabila. Pero bueno. Pero yo creo que en el libro se nota muchísimo tu manera de ver el mundo. Y yo creo que es maravillosa, ¿sabes? Porque... Esa es otra, perdón. Nada. Lo del libro, que claro, el libro es como yo hablo. O sea, literal. La gente que me conoce dice, leer el libro es como escucharte. Sí, sí, yo de hecho escuchaba tu voz cuando estaba leyendo el libro, cuando contaba las anécdotas, es como si estuviera contigo y yo pensaba, es que esto es muy María, pero muy María. Y me encanta porque al final es tu seña de identidad y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Al fin y al cabo que nosotros tengamos esta seguridad de ser nosotros mismos y no importa el dialecto en el que hablamos, el idioma que hablamos, de dónde somos, para dónde vamos, porque al fin y al cabo yo creo que no existe nada que da más poder que el lenguaje. Es que no existe. Pero lo que tendríamos que hacer es quitarle el poder a esta gente mala de acojonarnos. Perdonadme la palabra. Por eso cuando me pongo más farruca, ¿sabes? Cuando no sé qué, me pongo un... Mira, me hace gracia que digas eso, Dayan, porque en una charla en el País Vasco, una profesora, empecé a hablar yo toda seria, como pues modo conferenciante, y la profesora estaba así, y a los 15 minutos yo ya estaba como normal. Y al terminar me dijo, los 15 primeros minutos me asusté. Pues no parecías tú, parecías como, no sé, como súper mega académica. Yo, claro, hombre, ¿Un poco robótica? No, robótica no, pero es verdad que, hombre, si no conoces a nadie, pues es verdad que a veces te pones un poco más así formal, pero luego ya entré en el tema, ya empecé a comentar ejemplos y ya volvía a decir, hablando formal, porque seguía hablando formal, pero ya como que a ella le parecía que era yo explicando las cosas, ¿no? Entonces, al final es eso, que tú, y yo creo que no es tanto importante decir cómo lo dices, sino lo que tengas que decir. Hay cosas muy importantes que decir, que es verdad que luego socialmente se premia una forma de hablar. Se premia una forma de hablar y algunas en particular. Entonces, ya que yo tengo ese privilegio de, pues no sé, mujer blanca que tampoco tiene nada especialmente tal, académica, que la gente pues a veces te hace caso porque piensa que puedes tener algo inteligente que decir, pues tengo que tomar la voz por las personas que no pueden, pues no se les deja o no se les recoge su voz y sus situaciones. Entonces yo me enfado porque puedo, porque tengo una posición de más o menos estabilidad social y hay gente que no puede. Entonces, pues como me indigno, empatizo y me molesta, por eso, ¿no? Y el libro tenía que ser así, es que no entendía el libro que no fuera escrito de esta manera. No hubiera sido un libro maravilloso. Real.
De verdad que es maravilloso. Bueno, yo quisiera de verdad dar las gracias a María, a toda la audiencia que estuvo aquí con nosotros, con nosotras, con nosotros, en un martes por la tarde, un martes laborable, de verdad. Doy las gracias a todos y sobre todo a María porque compartió su precioso tiempo. Ya son las 9:15 de la noche en España. Esta señora seguramente tendrá hambre, cansancio y de todo. De verdad, tus reflexiones, la riqueza de tu trayectoria intelectual humana son admirables. Yo creo que todos estamos aquí impactados muy positivamente con todo lo que nos has contado. Ha sido un verdadero honor escuchar estas reflexiones que yo creo que nos invitan, ¿no? a repensar nuestras prácticas comunicativas y principalmente rechazar fuertemente cualquier tipo de estigmatización, tanto porque es ilegal, estigmatizar a la gente, es que es ilegal, ¿vale? Para empezar. Y yo creo que nosotros somos defensores del aprendizaje de lenguas extranjeras, es decir, tenemos que llevar esta empatía en las venas y ser empático es hacer que los otros pues se encuentren bien, que estén cómodos, que estén a gusto por ser lo que son. Y de verdad deseamos que esta obra siga abriendo muchos caminos y despertando preguntas, reflexiones, inquietudes y tocando vidas como nos ha tocado a todos los que estamos aquí. Y te deseamos muchos éxitos, María. De verdad, eres brillante y ojalá esta conversación sea apenas el inicio de otros encuentros, porque es que ya queremos otra charla sobre el libro de las voces de las mujeres, otro que habla de cómo trabajar las variedades dialectales. Es que queremos monopolizar a María. Es imposible porque esta mujer siempre tiene muchas cosas que hacer, pero de verdad, muchísimas gracias de corazón. Ha estado increíble y yo creo que todos los que estamos aquí somos testigos de ello. Y perdonar que nos hemos retrasado, hemos pasado mucho del tiempo previsto, pero es que eran temas muy interesantes y de verdad muchas gracias. Muito obrigada, de verdad. Estou moi encantada e eu gosto moito de falar portugués, mas non para facer unha palestra. Entón, moitísimo obrigada pola invitação e pela oportunidade. Nós que agradecemos. Foi um verdadeiro prazer. Estamos todas apaixonadas por você. Obrigada, María. Você é incrível. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Y nada, nos vemos en el siguiente webinar. Besitos para todos, todas y todes. Y nada, gracias, María. De verdad, eres Buenas noites. solete. De verdad. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas tardes. Gracias. Chao, chao. A ti.